Todos formamos parte de algún tipo de familia. Hay la clásica de papá y mamá, pero también hay nuevos modelos de dos mamás, de dos papás e incluso muchas maneras más en cómo hemos integrado nuestra gran familia humana. De eso conversaremos hoy con la güera en un sabroso café con leche. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Café con Leche. Y antes de que llegue la wea, quiero aprovechar para saludar a quienes nos siguen en redes sociales. Por ejemplo, a Francisco Luis Macías, a Mónica Hinojosa, a Lorena Landagaray, Macti Castillo y a Dulce Acosta. Por ahora, solamente 5 de todos aquellos que les gusta el Café con Leche. Comenzamos, si les parece. Güera, ¿estás ahí? Macalita, buenas, buenas. Venga, chepa acá. ¿Cómo estás? Bien, ¿contento? Rico. ¿Sabes de qué vamos a hablar hoy? Con leche. De un tema bueno hoy, como siempre, pero hoy en especial vamos a hablar de los tipos de familias. Y es curioso porque uno diría familia disfuncional. ¿Qué es lo funcional? ¿No, Macala? ¿Qué es lo normal? Eso a veces lo disfuncional pues acaba siendo la norma y no la excepción, sobre todo hoy en día. Yo recuerdo, Macala, que en mi época, y no estamos hablando de hace de la prehistoria, pero ya causaba cierta conmoción el decir, ay, y tus papás, y daba una pena. Recuerdo una amiga, era una sola en la generación cuyos papás estaban divorciados, y era así como que el tema, ¿no? O sea, de, ¿ya oíste que los papás de Jessica? Ahora la verdad es que la mayoría de los papás somos divorciados. Y es curioso, no sé si eso sea bueno o malo, pero es la realidad. Bueno, definitivamente no es bueno y malo. Estoy seguro que existen más tipos de familia de los que nos podemos imaginar. Pero ¿qué te parece si comenzamos el recorrido por hablar de nuestras propias familias? Me parece bien. ¿Quieres que yo te platique de la mía? La verdad es que podríamos decir que yo sí vengo de un núcleo de familia, mamá, papá, toda la vida, y mucho nos inculcaron siempre en las buenas, en las malas y en las peores, y así lo demostraron. Claro que tenían sus buenos pleitos, que en paz descanse mi papá, pero sí, o sea, fue un amor incondicional, que inclusive en la enfermedad hacia últimas fechas de mis papás, pues mi mamá estuvo ahí al pie del cañón. O sea, sí él tuvo que salir de vivir en México y ella lo acompañó hasta sus últimos días. O sea, él ya no podía respirar, utilizaba oxígeno, le caía muy mal la altura de la Ciudad de México, se tuvo que ir a vivir a Acapulco. Y mi mamá pues ahí con él acompañándolo, ¿sabes? Y ese fue un ejemplo de unión y de amor y de decir estoy ahí contigo. Pero qué bello que lo menciones, porque estamos acostumbrados a pensar en esta familia pues clásica, hasta que la muerte nos separe, y de pronto no todas corren la suerte como el ejemplo que me acabas de poner, ¿sabes? A veces nos separa muchas cosas antes de la muerte. Ahora, yo creo que se rompen familias, se rompen corazones, no es algo que todos queramos, pero también es cierto que el modelo es cada vez menos rígido, cada vez es más flexible, y yo creo que eso es bueno para la gran familia humana en general. Yo creo que ya es como, son otros tiempos. En principio antes creo que las mujeres era mucho más el sometimiento, era me casé con él y me aguanto, y ni siquiera puedo quejarme o ¿qué voy a hacer? Es de ya me amolé, ya me casé, ya me amolé. Ahora que las mujeres tenemos un poco más de autonomía e independencia, pues ya puedes decir esto no me parece, vamos a separarnos, cosa que antes hubiera sido impensable. Y en esa forma nueva de relacionarnos, pues claro, hay más rompimientos, o hay incluso este tema de ¿para qué nos casamos si así estamos bien juntos? Hay quienes deciden vivir en unión libre y tener familia, o a quienes primero llega el embarazo y ya después consideran si se casan o no, o si viven en la misma casa o separados. Y todo esto, creo que ya donde se traduce y lo ves muy claro es cuando convives en el colegio, que nos pasa que tenemos hijos pequeños, con las mamás de los amigos o con gente, amigos cercanos, ¿no? De que empiezas a ver este tipo de familias, inclusive en el trabajo, de pronto a mí me da un poco de pena y decir,
no solo soy divorciada, sino yo me hago cargo al 100% de mi hijo, y ver que varias mujeres estamos en la misma situación. Y no pasa nada, ¿cierto? Y no pasa nada, y sabes, no sé si sea, ¿cómo dice el dicho? De consuelo de muchos. Pero la verdad es que sí te aligera el camino. De pronto dices, claro, no soy la única, y te, digamos, como el ver otros casos y el compartirlo, de pronto crear esta empatía te ayuda a decir, bueno, no es el fin del mundo, ¿no? Bueno, te cuento en mi caso. Sí. En mi caso, desde muy temprana edad, yo me di cuenta que pues tenía dos papás, y me voy a explicar a continuación. Sí. Se separaron mis papás, yo me fui a vivir con mi abuela, y cuando muchos años más tarde mi mamá se vuelve a casar, pues me presenta al que sería mi segundo papá. Y él me adoptó dentro de su núcleo familiar, me adoptó y me abrazó y me dio el amor, la atención, el cariño, como si fuera padre biológico. Y a veces está muy bien dicha esta frase, que padre no es quien te el que engendra, exacto, ¿sabes? Es el que educa, el que a través de su ejemplo te dice, claro, el camino de la vida que yo elegí es elige el tuyo. Así Entonces, en ese sentido, yo me considero tal vez con dos papás y dos mamás, si a esas vamos. Okay, qué bonito. ¿Sabes? Qué bonito que podamos sumar y no necesariamente restar. Hay mucha gente que vive con sus padres y son ausentes, y eso lo sustituyen por bienes materiales de pronto, y ves muchos problemas de adicciones, de vacío, de depresiones, etcétera. Gente que aparentemente lo tiene todo en cuanto a lo material, pero mucha carencia emocional. Entonces yo creo que al revés, el sumar, llámese, o sea, la etiqueta que sea, porque también si rehaces tu vida no tiene que llamarle papá, te ganas ese título, ¿no? O sea, a veces no es impuesto, sino... Oye, ¿no te encanta esta reciente discusión, que yo no le veo el punto de discusión, pero mucha gente sigue discutiendo al respecto, acerca del derecho o no de las familias gays, lesbianas, homosexuales, de conformarse como un matrimonio, y darle el nombre y la protección social a la descendencia de esa unión? Yo creo que al final estamos hablando de lo mismo, que tiene que ver con por qué razón decidimos vivir en familia, y es para cuidarnos y protegernos. Sería otro buen tema para un café con leche, porque estamos entrando a terrenos espinosos, porque a muchos sí les conflictúa, gente que tiene ciertos prejuicios ante ese tema. Yo lo que creo es que no hay como un ambiente armónico, con equilibrio, con amor, sea como sea. A veces tus padres biológicos pueden hacerte el peor de los daños, ¿no? Lo veíamos yo recuerdo una película que me fascinó con este gran actor Daniel Day-Lewis, My Left Foot, que su papá acabó destrozándole la vida, ¿no? Y era por su bien, porque lo quería. Entonces, ahí es cuando entra ese dilema de qué pesa más, ¿no? ¿Qué te parece si al regresar nuestros amigos desde casa ayudan a compartir con nosotros sus experiencias de qué tipo de familia tienen? Excelente. Porque las hay de tantos tipos como de colores hay en el arco iris. Así es. Además, hay una lista de lo que los expertos dicen que está ocurriendo hoy en día con la evolución de este concepto en familia. ¿Qué te parece si lo platicamos? Me parece muy bien, y prepárense un rico cafecito con leche y seguimos aquí platicando. No se vayan. Continuamos.